Señor, quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor para guiarnos en este tiempo. Génesis capítulo 11. Vamos a retomar nuestra historia de Génesis a partir del versículo 27. Lo que vemos en el versículo 27 al versículo 32 no es más que una genealogía desde que pasó el acontecimiento de la Torre de Babel y cómo las diferentes generaciones apuntan a Abraham. La palabra de Dios quiere en este texto dar a conocer el lugar y la procedencia de donde viene Abraham en estas descendencias. Y lo que está trazando la palabra de Dios aquí es que la descendencia viene del hijo que reemplazó a Abel, con el propósito de que nosotros podamos ver en la Escritura una continuación de la promesa hecha desde Adán y Eva. Y lo que vamos a ver es cómo Dios ratifica ese llamado para su pueblo en el capítulo 12. Entonces, después de que la palabra de Dios nos muestra que hay un linaje que viene hasta Abraham, en el capítulo 12 vamos a ver la historia en donde Dios llama a Abraham y en donde se materializa las promesas de Dios para con un pueblo. Vamos a leer juntos el capítulo 12. La palabra del Señor dice así, leamos juntos, acompáñame. Génesis capítulo 12, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice así: Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Versículo 5, capítulo 12. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Versículo 8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia Negué. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios y queremos orar para que el Señor nos permita entender qué es lo que quiere para nosotros hoy. ¿Por qué nos ha traído hoy una vez más a su iglesia, o tal vez por primera vez? Oremos al Señor y a su Espíritu para que nos revelen la verdad expresada en las Escrituras. Inclina tu rostro y dispón tu corazón para rogar al Señor entendimiento. Señor, gracias por esta mañana. Es el día que creaste para que nos gocemos en tu palabra, para que escuchemos tu voz. Señor, es hermoso saber que tú has revelado tu palabra para tu pueblo, pero te rogamos, Espíritu Santo, te rogamos, Señor nuestro, te rogamos, precioso Salvador Jesucristo, que por favor nos des entendimiento espiritual para escuchar tu voz,
cualquiera que sea nuestra posición, cualquiera que sea nuestra realidad, que nosotros hoy podamos recordar que más allá de un hombre, si tú eres real y te has revelado a través de tu palabra, hoy necesitamos disponer nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar atentamente qué deseas hablarnos, de qué manera quieres alentarnos, de qué manera quieres corregirnos, de qué manera quieres llamarnos al arrepentimiento, de qué manera quieres fortalecernos. Señor, tu palabra es útil para todas esas cosas y mucho más. Así que con corazones dispuestos te rogamos, haz tu obra a través de tu palabra y que de manera sobrenatural el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado, que nosotros podamos corresponder a ese llamado y que tú seas glorificado en esta mañana, Señor Jesús. Te pedimos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, que hoy oiga lo que la palabra de Dios quiere decir. El nombre de esta enseñanza el día de hoy lo he denominado una fe exílica. Y para poder definir un poco acerca de esto necesitamos definir precisamente esta palabra exílica. Bueno, la palabra exílica viene de la palabra exilio. Y básicamente lo que quiere decir la palabra exilio, según cualquier definición, es la separación de una persona de su tierra, generalmente por motivos políticos, ya sea de forma voluntaria o de manera forzada. Implica la posibilidad de regresar, la imposibilidad de regresar por diferentes amenazas, y esa separación tiene efectos devastadores en las personas que necesitan vivir ese exilio o que tienen que vivir ese exilio. Y lo que hoy yo quiero compartirte es que una fe verdadera es una fe exílica. Y lo que vemos en esta porción va a ser precisamente eso. Pero antes de eso quiero contarte que estuve leyendo una historia de un escritor del Times de Londres. Y él estuvo hablando acerca de algunas verdades que aseguraban, y él decía que los lectores de sus escritos y la gente de esta era gente que inevitablemente se iba a volver menos creyente en Dios. Y la razón por la que esta persona decía esto era porque definitivamente ve demasiada irracionalidad en la enseñanza acerca de Dios, y también a su mismo tiempo él estaba viendo el avance del secularismo y diferentes ideas que van en contra de Dios, y su conclusión por lo tanto es que las sociedades, las ciudades cada vez van a ser menos religiosas o menos llenas de fe hacia un Dios sobre todo bíblico. Y muchos tienen esta gran idea, y muchas veces nosotros podemos empezar a creer que el mundo realmente está teniendo esa tendencia hacia allá. Pero un sociólogo llamado Peter Berger y Grace Dave reportan, al igual que casi todos los sociólogos que están analizando la religión, que debido precisamente a la secularización y a una sociedad moderna que tenemos, por ejemplo China, que es un país tan opuesto a las creencias de un Dios bíblico, está aumentando en sus convicciones acerca de la fe. Están creciendo las personas que siguen a Jesús. Otros estudiosos, sociólogos, hablan de una tendencia a la baja en las ciudades que se modernizan, pero otros están diciendo, por ejemplo, en el estudio que vemos en el 2015, que provee un porcentaje de ateos y agnósticos de las ciudades más importantes, que la inflación religiosa no está disminuyendo, sino que está aumentando de manera constante en la población mundial. El 16.4% de la población del mundo hoy, a comparación del 13.2% de hace 40 años, nos muestran que hay un incremento en las personas que están diciendo creer. Y no sabemos si es una fe real o una fe fingida, pero parece que los porcentajes están indicando que las personas, debido a las realidades de quebranto social, están considerando que tal vez sea necesario volver a poner la confianza en un ser que va mucho más allá de las sociedades, de las instituciones que nos han defraudado, de las diferentes circunstancias. Y para hacerlo un poco más práctico, quiero traer a la luz unas palabras de Steve Jobs. Steve Jobs decía que cuando estaba considerando su propia muerte, admitió que se sentía raro,
Y la razón por la que se sentía raro es que era raro pensar que había acumulado durante toda su vida una cantidad de experiencia, una cantidad de dinero, pero que al final de su vida todo simplemente desaparecería. Así que lo que él quería decir era que quería pensar que algo sobreviviría después de la muerte, que quizás algo de la conciencia permanecería, pero parecía que no podía ser verdad la realidad de que algo tan importante como la existencia simplemente llegara a su final el día de la muerte y nada más sucediera. Y es ese sentimiento del ser humano que Dios ha puesto como un reflejo de la eternidad de Dios, que ha llevado a la humanidad a seguir cuestionándose si lo que estamos viviendo aquí lo es todo y si la muerte es el final y solamente el final. Y ese tipo de pensamientos nos llevan a nosotros a entender que si realmente nosotros vamos a tener una fe en Dios, debe ser una fe tal que nos lleve precisamente a experimentar una realidad, una relación, una convicción que va más allá de los estándares simplemente tradicionales, religiosos y cómodos de una creencia tradicional. Y por eso el día de hoy quiero que nos enfoquemos en 3 puntos para ver cómo nosotros podemos apuntar a tener una fe exílica y no una fe tal vez simplemente por tradición, que hace parte solamente de algunos elementos de la vida. Lo que vemos aquí es un llamado al que la palabra de Dios denomina el hombre de la fe. Y si hay algo que nosotros necesitamos para experimentar una relación con Dios real y realmente comprobar que el Dios que dice la Biblia existe, es fe. Y hoy vamos a ver de qué se trata esa fe exílica. Y vamos a ver esto en 3 puntos durante este tiempo. El primer punto será que Dios te llama al exilio con fe en Él para bendecirte y bendecir. Y eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 3. El segundo punto de este mensaje será que en la obediencia al llamado exílico verás la guía sobrenatural del Señor. La obediencia al llamado exílico, verás la obediencia sobrenatural del Señor, la guía sobrenatural del Señor, y lo vamos a ver en el versículo 4 y 5. Y el punto 3 será: el Señor cumplirá sus propósitos contigo en medio del exilio, y lo vamos a ver en el versículo 6 al 9. Y todo esto para recordarte que lo que el Señor desea poner en tu mente a través de su palabra en esta mañana es que si el Señor te ha llamado eficazmente, Él te guiará eficazmente. Así que si hay algo que deberías poner prioridad en tu vida, es tu llamado. Es tu llamado. Si el Señor te ha llamado eficazmente a que creas, si el Señor te ha llamado eficazmente a que confíes, y aunque salgas en una fe exílica, Él te guiará eficazmente. Y por eso los que creemos en Dios damos prioridad al llamado que Él nos ha hecho. Y vamos a adentrarnos en esta enseñanza. El primer punto entonces será: Dios te llama al exilio con fe en Él para bendecirte y ser de bendición. Recordemos entonces qué es exilio, qué es una fe exílica. Es una fe que sale de la zona de confort, es una fe que no se conforma con lo que ha tenido hasta aquí, sino que gracias al llamado que Dios le hace, sale aún fuera de lo que consideraba seguro, porque tiene confianza en quién es el que llama. Y es precisamente lo que vemos en el versículo del 1 al 3. La palabra del Señor dice, empezando esta porción: pero después de lo que pasó en la Torre de Babel, lo que estaba sucediendo en el mundo que conocíamos, vemos el pero de Dios. Vamos a ver durante todo este tiempo que el protagonista de toda la historia, no solamente de la historia de Abraham, sino de tu historia, del universo, de Cali, de todo lo creado, es Dios mismo, interviniendo en su creación para bendecirles, para salvarles. La palabra del Señor dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, había dicho. Entonces lo que vemos aquí es Dios ejecutando su llamado, ejecutando sus directrices a quienes Él ha llamado para sus propósitos. La palabra que vemos aquí, pero Dios
había dicho a Abraham, nos ayuda a entender que nuestra relación con Dios inicialmente debe estar protagonizada por lo que Él dice, por su palabra. Si nosotros realmente queremos conocer a Dios, si nosotros realmente queremos tener una fe que nos lleve fuera de nuestra zona de confort para conocer cómo Dios quiere bendecirnos, entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él dice. Y Abraham se va a convertir en un ejemplo para ti y para mí de cómo Dios llama y de cómo nosotros deberíamos responder. Así que quiero que pongas mucha atención para que tú evalúes tu vida y que puedas considerar si tú tienes una fe exílica o tal vez es una fe que simplemente se conforma con lo tradicional. El problema de esto es que la fe tradicional nos roba el privilegio de lo que la bendición exílica quiere darnos. Dios solamente derrama su bendición en medio de nuestro abandono personal para seguir su llamado, para que Él sea nuestro todo, y eso es lo que vamos a ver. El orden de Dios en el versículo 1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que lo primero que vamos a ver aquí es que ese llamado exílico, eso que Dios nos llama a creer, tiene tres marcas. El llamamiento según Dios tiene tres marcas según este texto. La primera marca es que el llamamiento es imperativo. Dios nunca llama a alguien para que se quede en el mismo lugar en donde está. El amor de alguien, cuando es un amor verdadero, es un amor que también desea que las personas cambien. Un amor incompleto sería el amor de alguien que simplemente dice amar, pero se conforma aún con las malas situaciones, con los lugares de confort. Ese amor necesitaría complemento. Pero el amor de Dios es perfecto. Su llamado es grandioso. Él llama para bendecir. Él te llama para darte más de Él. Él te llama para que encuentres lo que realmente es la satisfacción de la vida, y entonces te llama con imperativos. Jesús llama, esto nos recuerda al ministerio de Jesús: deja tus redes y sígame. Ven y ve, sígueme. Y lo que está diciendo aquí también el Señor a Abraham es: vete de tu tierra. Así que es un imperativo, es algo a que obedecer. Un imperativo es una acción, es una determinación para salir, es una escucha acerca de una orden, es entender la dimensión de quien llama. No está hablando cualquiera, está hablando el Rey de Reyes, está hablando el Dios viviente que gobierna todos los tiempos y sabe perfectamente qué necesitas. Y cuando Él llama con un imperativo. La segunda característica es que es exílico, como hemos visto. Vemos también, después de que el Señor le dice: vete de tu tierra, también dice: de tu parentela y de la casa de tu padre. Así que nosotros leemos esto como cualquier historia, pero en el contexto de ese entonces, si bien hoy nos cuesta desprendernos de nuestras familias, ¿cuánto más en ese entonces, cuando toda la seguridad de esas familias nómadas eran sus familias? Y entonces Dios le llama a salir de la seguridad que Abraham tenía en su familia, a salir de la proyección de la estabilidad que Abraham tenía ahí. Y entonces otra característica de la fe es que de responder a ese llamado, el llamado que Dios hace, y de la fe que debemos tener para responder a ese llamado, es que es un llamado exílico. Y lo que quiere decir con exílico es que esto va a tener un dolor por el desprendimiento. Es decir, para responder al llamado de Dios, para conocer las bendiciones que Él tiene para mí, para poder experimentar hacia dónde Él quiere guiarme, yo voy a necesitar desprenderme. No podemos aplicar directamente que es a la familia, porque esa era la realidad de Abraham.
La seguridad de Abraham en ese momento era su familia, y Dios sabía que si Abraham salía de su tierra y su parentela, Abraham solamente iba a tener a alguien en quien podía confiar, y era en Dios. Porque más adelante vamos a ver que Dios le dice: voy a bendecirte, pero no le dice dónde. Y simplemente le dice: sal. Entonces lo que entendemos del llamado de Dios y lo que vemos en este texto es el reflejo de cómo Dios actúa. Así que si el mismo Dios que llamó a Abraham es nuestro mismo Dios hoy, entonces cuando Dios te llame, Dios te va a llamar al exilio. Y no es un Dios malo, sino que es un Dios que quiere realmente que tú puedas comprender que solamente cuando tú confíes solamente en Él, cuando Él sea tu fortaleza, cuando Él sea tu esperanza, entonces tú vas a comprender realmente qué es vivir en el llamado que Dios te hace. Así que hay muchas cosas que podríamos preguntarnos, y también muchas cosas que podríamos afirmar. ¿Cuál es tu seguridad? Una de las cosas que definimos con los miembros que se preparan es que la fe es un llamado. Dios te llama a seguirle, pero efectivamente nosotros no estamos planeando seguir a Dios con nuestras vidas, porque ya tenemos un plan, ya tenemos un llamado personal, ya tenemos un plan para nuestras vidas y lo que consideramos que es correcto. Y lo hacemos y tenemos planes porque amamos esos planes. Amamos la manera en la que hemos proyectado nuestra propia vida, así que tiene que ser doloroso el hecho de que Dios nos muestre y nos diga: ven para acá, porque los planes de Dios, la mente de Dios es totalmente diferente a la tuya. Y Dios va a demandar que tú necesites renunciar a cosas, abandonar seguridades, olvidar algunos sueños. Y es así como Dios, en medio aún del abandono de uno mismo, en buenos términos, no es que vamos a abandonarnos físicamente, vamos a abandonar nuestra familia, sino es abandonar las cosas que son nuestros propios llamados aparte de Dios. Tal vez yo tenga un llamado muy claro a ser un excelente profesional, pero nunca en esos planes está el llamado de Dios. Si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, nosotros vamos a tener que entender que el llamado principal en la vida debe ser el llamado de Dios y después nuestro llamado profesional. Un llamado a tener una familia, cosas buenas. Pero mi llamado principal debe ser lo que Dios quiere que yo haga. John Newton capturó la precisión de lo que significa sentirse en exilio en su himno que escribió en 1779, titulado "Le pedí al Señor que pudiera crecer". Miren lo que dice este himno que escribió John Newton: le pedí al Señor que pudiera crecer en la fe, en el amor y en toda gracia, que conozca más de su salvación y busque con más fervor su rostro. Fue Él quien me enseñó a orar así, y Él confió, ha respondido a esa oración, pero ha sido de tal manera que casi me llevó a la desesperación. Esperaba que en alguna hora favorecía Él respondiera de inmediato a mi petición, y por el poder restrictivo de su amor sometiera mis pecados y me diera descanso. Pero en lugar de esto, Él me hizo sentir los males ocultos de mi corazón y dejó que los poderes furiosos del infierno asaltaran cada parte de mi alma. Más aún, con su propia mano parecía que tuviera la intención de agravar mi aflicción. Crucé todos los caminos justos que planeé, golpeé mi taza y me derribó. Señor, ¿por qué pasa esto?, clamé temblando. ¿Perseguirás a tu gusano hasta la muerte? Y el Señor respondió: de esta manera respondo a la oración por gracia y fe. Uso estas pruebas internas del ser y del orgullo para librarte y romper tus caminos de gozo terrenal, para que así encuentres todo en mí.
Así que yo quiero resumirte esto de esta manera. Si seguir a Jesús a ti no te está costando nada, es muy probable que tú no estés siguiendo a Jesús. Si seguir a Jesús y creer en Él a ti no te está costando el abandono de tus zonas de confort, la renuncia a lo que más amas, dinero, seguridad, amores, proyectos, tu pereza, dejar el temor a confiar en los demás, o tal vez lo más doloroso sea reconocer que nunca has seguido al Señor. Y hoy sea el día en donde tú puedas darte cuenta que necesitas abandonar tu propia seguridad de ser un cristiano. Pero tal vez, si no esté siendo doloroso, si no te esté costando seguir a Jesús, probablemente nunca lo hayas seguido. Porque Jesús es tan abismalmente diferente a ti, porque sus planes son tan diferentes a los tuyos, porque lo que Él ama es tan hermoso y tan glorioso a comparación de lo que los mortales caídos amamos, que seguirle es una crisis, es un exilio, es complejo. Pero al mismo tiempo, el tercer característica, para que no se nos haga el escenario tan oscuro, es que al mismo tiempo que el Señor nos llama en un exilio, la tercera característica del llamado que Dios hace es que tiene una promesa. Y siempre, así como dice el versículo 2, el llamado de Dios tiene una promesa que se cumple en cada uno de aquellos que Dios llama. Así como se cumplió en Abraham, y dice el texto del versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigas maldeciré y serán benditas en ti las familias de la tierra. Este llamado específico de bendición a todas las familias era un llamado para Abraham, pero si extraemos la promesa que es real para nosotros hoy, es que Dios nunca te va a llamar al exilio, sino es para bendecirte y para que tú seas de bendición a otros. Así que vale la pena salir de la zona de confort. La comodidad nos roba la bendición que Dios puede darnos y a veces nos aferramos a nuestras propias maneras de bendición. Y si hay algo hermoso lo que apunta este texto, es la promesa que Dios había hecho a Abraham de que en él serán benditas todas las familias de la tierra, pero era un humano. ¿Cómo es posible de que todas las familias de la tierra fueran benditas por un llamado que Dios había hecho a un simple humano? Bueno, resulta que la promesa y la única manera en la que un ser humano podía bendecir a todo el mundo es porque a través de sus hijos vendría el único que podría bendecir a todas las generaciones de todos los tiempos, y es Cristo Jesús. Aquel que puede bendecir a los que están en derrota, aquel que puede liberar a los que están en esclavitud, aquel que puede reinar sobre la maldad, aquel que vino a hacer paz donde había guerra, aquel que tiene la capacidad de vencer sobre el pecado. Así que cuando vemos que hay una promesa, la promesa que se hace a aquellos que decidan responder al llamado exílico que Dios les hace, es que Cristo habitará en ellos. Eso será una bendición inigualable en sus vidas. Y al mismo tiempo, si tú eres de los que responde a ese llamado, tu vida será de bendición para cientos de personas, porque Cristo habitará en ti. Esa promesa es posible para ti. Y no importa si llevas poco o mucho tiempo, vale la pena vivir una fe valiente y exílica, porque si el Señor te ha llamado eficazmente, también te guiará eficazmente y debes darle la prioridad. Estás aquí porque Dios hoy te está llamando a salir de tu zona de confort para seguirle, asumir el costo que sea necesario para ser como Él, para obedecerle, porque Él quiere bendecirte y que tú seas de bendición a otros a través de Cristo en tu vida y la bendición de la verdad, de la paz, de la reconciliación que Cristo provee al morir por ti en la cruz, perdonarte y darte el amor que nadie más podría darte. Así que hay algo que es importante en este punto, y es que el llamado es importante por la exuberancia, la magnitud, la grandeza, la hermosura y el amor de quién es el que llama.
Si es cierto esto de que Dios nos llama también, al igual que Abraham, ¿cómo llama a Dios en esta época? Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si tú has venido hoy aquí, ya sea que vengas cada 8 días o sea la primera vez, tú no tienes crisis por creer si eres llamado o no. Tú no tienes crisis, ¿será que Dios me llamará a mí o no? No, Dios te ha traído hoy porque Dios está llamándote. Y Dios está llamándote para que tú respondas a ese llamado saliendo de tu zona de confort, porque Él tiene un plan para bendecirte a través de Cristo y que tu vida sea de bendición para ti, para tu familia, para los que te rodean. Y nosotros necesitamos creer en eso. Muchas veces no confiamos en Jesús y no queremos obedecerle porque creemos que simplemente quiere coartar y quitarnos nuestra felicidad. Es que esa gente es muy exigente, esa gente es muy fanática. No, es que seguir a Jesús, cueste lo que cueste, trae la bendición de saber que Dios nos bendecirá. Somos añadidos a la promesa de Abraham por Cristo. Es por Cristo que nosotros también podemos reclamar esa promesa de que somos su pueblo bendecido y para bendecir. Esta frase se ha usado de muchas malas maneras, como creyendo que nosotros entonces venimos a la iglesia, entonces Dios nos bendice con plata y damos plata. Pero eso es una manera muy limitada de ver la fe. Cuando vemos la bendición de Abraham, es que Abraham pudo entender que había un Dios que era su padre, que estaba con él no solamente en el dinero, sino también en una realidad eterna, en su familia, en su realidad aún de su trabajo. Abraham vio la mano de Dios en cada una de sus áreas y fue con Dios por la promesa que Dios le permitió creer. Así que si has visto dolor en responder a la fe, si te ha tocado abandonar, gloria a Dios por eso. Si te ha tocado renunciar a cosas, si aún hoy estar aquí te ha costado confiar en trabajadores, te ha costado menos descanso, gloria a Dios por eso. Pero que el Señor nos permita entender cómo corresponder a un llamado tan hermoso. Y que nos permita creer que cada cosa que nosotros creemos que es un sacrificio para salir a responder, a obedecer, a abandonar por Dios, traerá infinitas cantidades de bondad, de gracia de parte del Señor. Y recuerda eso, el llamado solamente es sincero cuando sabes que no hay nada en tu vida que no estás dispuesta a abandonar por seguir ese llamado. Si hay algo que tú estás aferrado y a lo que no te quieres soltar, es porque tu llamado todavía de tu parte no ha sido respondido de la manera correcta. Estás aferrado a un pecado, estás aferrado a una realidad, estás aferrado a una comodidad. Así que este primer punto nos recuerda que hoy tienes una oportunidad hermosa. Y es una oportunidad de que te arrepientas de no responder a la fe de una manera obediente y exílica, de no asumir el costo necesario ante la dimensión del llamado. Solamente hay una conclusión, mi amado, hoy, y quiero decírtelo con todo el amor y todo el cariño. Si tú no estás pagando el precio, si tú no estás abandonando, si tú no estás renunciando a tus pecados, si tú no estás dedicando el tiempo suficiente, cueste lo que cueste, para conocer más de tu Dios, obedecerle, congregarte, vivir como Él desea, es porque tú no has entendido la dimensión de quien te llama. Si tú entendieras que esos pequeños sacrificios no son nada comparados a la misericordia, a la bondad de Dios para contigo, tú dejarías todo por seguirle. Así que una muy bonita oración el día de hoy sería: Señor, revélame la grandeza de quién eres tú al llamarme. Porque cuando nosotros entendamos la dimensión, la hermosura
la inteligencia, la bondad que hay detrás de un Dios que dice, ven, entonces nosotros iríamos. Pero no dimensionamos y nos quedamos durmiendo y no buscamos al Señor y tenemos pereza a ir a la iglesia porque creemos que se trata de un hombre hablando ahí. No, es Dios llamándote a ti, es diciéndote: quiero bendecirte, quiero que seas de bendición, quiero transformar tu vida, quiero que no te pudras en tu zona de confort, que no te condenes. ¿Cuál es la máxima consecuencia de no responder al llamado que Dios hace? La condenación eterna. Si tú no respondes al llamado que Dios te está haciendo hoy y nunca respondes a ese llamado, entonces no habitarás con el Padre eternamente. Vivirás las consecuencias de una vida conforme a tus propias seguridades y limitaciones, pero nunca jamás verás la bendición de Dios sobre tu vida. Y qué triste sería que hoy Dios te haya llamado para esto y tú te conformes con menos que pagar el precio necesario por conocer la mano del buen Dios que te está diciendo: sal de ahí. ¿Cuál es tu estado? Piénsalo. ¿Tu vida mostraría que tú sabes la grandeza de quien te llama? ¿Estás gozoso aún del sufrimiento y de abandonar para servir, para obedecer, para amar, para conocer la grandeza de quien te llama? Si no es así, yo hoy te ruego que te arrepientas. No importa si has venido mucho tiempo a la iglesia. Si tú ves que tu llamado en el pecado es más importante, no estás siguiendo a Jesús. Si no te apasiona seguirle, no le conoces. Mis hermanos, si Dios es real y realmente llama a su pueblo para bendecirle, no hay mayor bendición que responder a ese llamado. Y tú debes rogar y clamar: Señor, ayúdame a entender tu llamado. Miren lo que pasó en el versículo 4. Punto 2. En la obediencia al llamado verás la guía sobrenatural del Señor. Mis hermanos, yo conozco muchos creyentes, dicen: ay, pero es que yo no veo a Dios, es que yo no sé qué pasa. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué no experimento? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué me cuesta experimentar su amor? Versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham ante la orden imperativa de Dios? Hoy vamos a ver que si Dios llama eficazmente, Dios produce con su llamado una capacidad interior para poder responder a ese llamado. No como cuando los papás llaman a los niños y dicen: ven, haz esto, papá, ya voy. Y van 3 horas de mala gana refunfuñando. Eso no es obediencia, mis hermanos. Dios seguramente está hablando cosas a tu vida hoy. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham se fue. Versículo 4, Abraham se fue. Y parece una decisión sencilla, pero cuando nos vemos y cuando conocemos lo que está pasando, dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho. ¿Cómo se fue Abraham? Tal como el Señor se lo había dicho. Y Lot se fue con él. Abraham, ¿cuánto tenía? 75 años cuando salió de Aram. Y Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas sus posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Mis hermanos, la obediencia a Abraham le costó el dolor de la separación de su familia, y debe haber sido muy incómodo decirle a todo el mundo: vámonos, sin saber para dónde. Solamente con la certeza de que él tenía que obedecer. Hechos 7:4 nos ilustra mucho mejor este tiempo. Y él dijo:
Hechos 7:2. Y él dijo: escúchenme, hermanos y padres. Era la predicación de Esteban. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y allí, después de la muerte de su padre, miren lo que dice este texto hermoso. Dice: Dios lo trasladó a esa tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio la heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Mis hermanos, dos cosas vemos claras aquí. Dios cumple la razón por la... Si Él te llama, Él te respaldará en ese llamado. Y eso es la fe. Pero no solamente la fe es la confianza de que Dios estará con nosotros si nosotros respondemos a ese llamado, sino que lo hermoso y la interpretación que vemos en el autor de Hechos acerca de la decisión que Abraham tomó no fue una decisión que provenía de él. Así que la conclusión de esta predicación no es: sé más obediente para que Dios te bendiga. No. Lo que vemos en Hechos es que el llamado de Dios, una vez que Dios llamó a Abraham, Dios se encargó de trasladarlo a la tierra que Él le había prometido. Es tan hermosa la obra del Señor que cuando Dios llama eficazmente, cuando Dios está llamando a alguien, Él mismo se encarga de trasladarlo hasta que la promesa es cumplida. Así que lo que estamos viendo en la Biblia es cómo Dios llama, cómo Dios actúa, cómo Dios sostiene, cómo Dios cumple. ¿Y por qué esto está en este texto? No para que nosotros salgamos de aquí queriendo ser más obedientes, sino para que nosotros anhelemos creer más en el Dios que llama. Y con la fe puesta en el Dios que llama, en el Dios que me llevará, en que aunque yo no sepa cómo caminar, en que aunque yo no sepa qué decisiones tomar, aunque yo no sepa de qué manera me voy a sostener en el futuro, el Señor me llevará. Y por eso abandono lo que estoy haciendo por mi fe puesta en lo que Dios ya prometió. Miren la diferencia. No es por tus fuerzas de obediencia. No fue por la obediencia de Abraham que Abraham vio cumplidas las bendiciones y las promesas. Abraham fue obediente porque creyó en lo que ya Dios había prometido, como si ya lo hubiera entregado, como si ya lo hubiera hecho. Así que lo que vemos en Abraham es que en medio de la obediencia a ese llamado, él vio ratificada la guía sobrenatural del Señor. Así que la fe exílica verá en el proceso cómo Dios cumple su promesa. El llamamiento eficaz produce obediencia. Si Dios te ha llamado, tú sabes que necesitas creer en el Dios que te ha llamado, y aún ese Dios al que has creído te permitirá obedecer. Y sabrás que obedecer será tu camino para ver la bendición de Dios, y Dios te respaldará en esa obediencia. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué necesitas dejar? No lo dejas por simple obediencia. No abandonas tus pecados por simple obediencia. No buscas a Dios para que Él te bendiga solamente. Tú abandonas esto porque tú comprendes que vale la pena, porque el Dios que te ha llamado te sostendrá y te llevará a un mejor estado, porque Él es Dios, porque Él planea amar a su pueblo, porque Él planea llamar para bendecir a su pueblo. Herman Bavinck, un famoso teólogo, lo expresa de la siguiente manera: Dios, quien es el creador, sustentador y gobernador de todas las cosas, ordena también las vidas de aquellos a quienes a su debido tiempo otorgará el don de la fe, y de muchas maneras diferentes prepara el terreno para su obra de gracia en los corazones humanos.
Y en consecuencia todas las cosas están vinculadas por la previa disposición divina a su consiguiente aislamiento y llamado de la iglesia. Así que las circunstancias naturales, la vida de la persona, el lugar de nacimiento, la familia, el país, la crianza, la educación, la iglesia en donde está, las experiencias de sufrimiento, las bendiciones, la predicación del evangelio, la ley, el desarrollo de la conciencia, son maneras en las que el Dios providencial que llama por su gracia está preparándote para que tú puedas responder a ese llamado y puedas confiar en aquel que llama. Todo es parte del plan hermoso de Dios para que tú puedas reconocer: necesito responder a ese llamado. En ese llamado tengo seguridad. En obediencia a ese llamado tengo todo lo que necesito. No hay una crisis en nosotros. ¿Será que yo soy llamado o no? ¿Será que es que no me veo como con el llamado? Es que a veces yo no siento. Esa no debe ser tu crisis. Hoy debes creer que Dios te ha llamado a este lugar para que tú respondas a ese llamado en obediencia y fe de que Dios te sostendrá, Dios te bendecirá por el pacto que ha hecho a través de Cristo en la cruz muriendo por ti. Miren la ilustración de Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. ¿Por qué obedeció Abraham? ¿Porque era obediente? No. Él obedeció porque puso su confianza en quien le llamaba. Si Dios es real y hoy te está llamando y tú pones tu confianza en ese llamado, esa confianza en el que te llama va a producir una obediencia que te va a llevar al destino que Dios quiere llevarte. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermosa la interpretación del autor de Hebreos 11:8. ¿Cómo funciona la fe? Yo no sé, Dios, qué es lo que tiene para mí. No sé si estas decisiones serán lo mejor en esta área. Lo único que yo sé es que yo confío en el que me llama y salgo a obedecer lo que Él me ha dicho que haga, porque yo estoy confiado de la grandeza, de la hermosura, de la fidelidad, de la gracia, de la misericordia de quien me llama. Y no hay otro lugar en donde tú puedas encontrar tanta seguridad que en el llamado del Dios lleno de gracia y misericordia. Así que el día de confiar en quien llama es hoy. No esperes más. Entrégate a la obediencia, al llamado que Dios está haciendo de creer en Él. A Abraham Dios le dijo que saliera de su tierra y su parentela. ¿Qué te está diciendo Dios hoy que abandones? ¿Qué es una limitación para que puedas ver una fe que sale de la zona de confort? Un lugar donde Dios te bendecirá, una tierra para ti, una misión para ti, un propósito para ti. No te conformes con menos. Responde al llamado que Dios tiene. Si el Señor te ha llamado eficazmente, te guiará eficazmente. Dale prioridad al llamado que Dios hoy te está haciendo. Toma las decisiones que tienes que tomar hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de avanzar más hacia las promesas de Dios. Y miren la hermosura, el versículo 6 en adelante nos recuerda el punto 3. El Señor cumplirá sus promesas contigo en el exilio. Mis hermanos, las promesas no se cumplen en la zona de confort. Si siquiera no tomamos el riesgo de venir los domingos fielmente, eso es una gran manifestación de que nosotros no queremos pagar el precio de seguir a Jesús. Si siquiera no nos asumimos el riesgo de levantarnos temprano para buscar a Dios cada mañana, eso es una manifestación visible de que nosotros no estamos interesados en creer en el Dios que nos llama. Pero hoy esto puede cambiar, no por más fuerza hacia la obediencia, sino por incrementar el entendimiento de que el que me llama aún me ayudará a obedecer.
porque somos débiles. Abraham no recibió la promesa por su obediencia, sino por la fe en quien llamaba. Versículo 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra como si Abraham fuera en un camino que no conocía. Tal vez Abraham estaba pasando por un lugar durante mucho tiempo sin ver la promesa, y llegó al lugar de Siquén, dice el versículo 6, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham salió, no sabía cuál era la tierra, no sabía cuál era el lugar, no sabía cómo iban a hacer las cosas, ni siquiera cómo se iba a sostener. El Señor lo sostuvo y con su providencia, con su poder, ajustó todos los detalles para que el perfecto día Él pudiera decir: mira, esa tierra por la que estás pasando, esa tierra es la que yo te prometí. Pero si Abraham no sale creyendo en el Dios que prometió, no hay promesa cumplida. Tal vez tu mayor acto de fe sea venir a la iglesia. Tal vez tu mayor acto de fe sea decir: Dios, quiero creer en ti. Tal vez tu mayor acto de fe hoy sea renunciar a un cristianismo cómodo, en donde no hay oportunidades para llevar tu fe al límite, para asumir riesgos, para abstenerte de tus placeres. Necesitas salir de lo que crees seguro y empezar a servir al Dios que te llama. ¿Qué tengo que hacer para salir de mi zona de confort? Porque creo que responder al llamado que Dios me hace de vivir como Él le agrada es mucho mejor. La hermosura que dice Hebreos 9 dice: por la fe habitó, por la fe, no por su obediencia. ¿Se imaginan la lucha de Abraham con sus familias, la familia diciéndole: ¿para dónde vamos? Estamos mejor acá, ¿qué te pasa? Por fe Abraham habitó como un extranjero. Fue difícil. Él tenía su tierra, tenía su lugar, pero habitó como un extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Saben qué pasaba con Abraham? Abraham desarrolló un entendimiento mucho más grande de Dios y se dio cuenta que aún las promesas que Dios había hecho eran mucho más grandes que lo que él podía tener en esta tierra. Y se dio cuenta que había una ciudad mucho más grande que el Dios viviente tendría para él, y que las promesas hechas a él, grandísimas, hermosas, Abraham fue rico, no se comparaban con la ciudad celestial que algún día él tendría por la fe puesta en la promesa. ¿En qué promesa creyó Abraham? En la palabra de Dios nos damos cuenta que la razón de esa promesa y la promesa que veíamos ahora que Dios hizo a Abraham, de que en él serán benditas, era la promesa de que en esa tierra y a través de ese pueblo vendría el Salvador, Rey de Reyes, Dios de señores, encarnado, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la garantía de que salir al exilio será lo mejor para ti? Dios nos entregó a su Hijo. Él es la garantía de que creer, de que asumir el riesgo vale la pena, porque Él murió por ti. Él se entregó para que no te quedes en tu zona de confort. Garantizó aún el estado después de la muerte y ha pactado con su sangre la bendición y la oportunidad de que tú seas de bendición para otros. No te limites con seguridades terrenales. Recuerda una vez más: si el Señor te ha llamado eficazmente, te guiará eficazmente. Dale prioridad al llamado que hoy Dios te está haciendo. No lo aplaces más y obedece rápidamente. Ruega al Señor de rodillas: Señor, ayúdame a entender la dimensión de quién eres.
Escucha el llamado que Dios hoy te está haciendo a ti, es para ti. No es casualidad de que estés hoy aquí. Dios te está llamando a que confíes en lo que hay en sus manos y en su llamado. Y obedece. Pero sobre todo, mientras te cuesta, disfruta de los privilegios del Dios que te sostendrá cuando esté la tormenta. El Dios que te sostendrá cuando parece que las cosas no tienen sentido. Pregúntale a la iglesia, a los hermanos en la fe, ¿qué tienes que hacer para involucrarte más? Porque la manera en la que Dios espera que en este pacto, en esta época de la vida, tú respondas al llamado, es a través de la promesa que Dios ha hecho a través de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y a través de la iglesia local tú te entrenas para entregar la obediencia correspondiente a tu fe. Si has creído en Cristo, entonces tu compromiso con la iglesia local será la manifestación de que realmente tú crees en el Dios que te ha llamado. Tu compromiso en una relación con Él, tu compromiso con otros hermanos. Así que recuerda esto y recuérdalo muy bien. La fe verdadera solamente puede ser una fe exílica. Y Dios te ha llamado al exilio y necesitas salir de tu zona de confort para que tengas fe en Él. Pero hay un propósito: bendecirte y que tu vida sea de bendición. Pero en la obediencia al llamado verás la guía sobrenatural de Dios. Nunca verás la guía sobrenatural de Dios si te quedas en tu zona de confort. Te perderás de la gracia, del amor, del llamado. Pero si hay algo hermoso, es ver a Abraham celebrando aún por una tierra que no se le había dado. La última porción de este texto dice en el versículo 7 que Abraham edificó un altar y adoró a Dios por la promesa hecha. Abraham adoraba a Dios solamente por lo que Dios le había dicho. Abraham tenía un conocimiento de quién llamaba y ese día edificó un altar. Tal vez hoy no tengas las respuestas que quieres. Tal vez hoy no tengas la manifestación de las bendiciones que te gustaría ver en tu vida, pero hoy tú por fe puedes edificar un altar de adoración al Señor, reconociendo su grandeza y reconociendo lo que les comparto en el último punto: el Señor cumplirá sus propósitos contigo en medio del exilio. Si el Señor hoy te está llamando eficazmente, Él te guiará eficazmente. Yo te ruego, dale prioridad al llamado que Dios hoy te está haciendo. Oremos al Señor. Dios, gracias.